Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión, tercera sesión dedicada a los modelos y las experiencias prácticas para la integración. Esta mesa, pues justamente se plantea unas preguntas que son cuáles son los distintos grados o modelos de integración de los migrantes, qué relación hay justamente entre el marco legal y el tejido social, cómo se construyen instituciones y asociaciones. Y bueno, la idea es justamente que veamos ejemplos locales y poder, digamos, observar cuáles son los casos de éxito o también las lecciones aprendidas, cosas que tendríamos que mirar más de cerca para no repetir ciertos errores. Esta mesa nos acompaña Jonas Alwal, que es profesor en Migración Internacional y Relaciones Étnicas en el Departamento de Estudios Urbanos de la Universidad de Malmö, en Suecia, y su investigación se centra en la diversidad cultural y religiosa en entornos urbanos, cohesión social y también en el papel de la cultura en el desarrollo sostenible. Es doctor en teología y en sociología de la religión. También nos acompaña Corinne Torrekens, que es investigadora en el grupo de investigación sobre las relaciones étnicas, migraciones e igualdad, GERM, por sus siglas en francés, de la Universidad Libre de Bruselas. Desde 2003 es investigadora en este grupo. También en esta universidad obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales y Políticas y ha trabajado en varias misiones de análisis de políticas públicas y durante 10 años también analizó los impactos políticos de la inserción del Islam en la sociedad belga. Ha participado también ha trabajado sobre el tema de la participación política de los musulmanes en Bélgica y desde 2013 también en el tema de la islamofobia. Forma parte también de Diversity, que es parte también de la Universidad Libre de Bruselas, un proyecto en ciencias sociales y políticas de consultoría en diversidad. Lamentablemente Jordi Moreras, que nos tenía que acompañar también para, digamos, contextualizar la parte española, no ha podido venir debido a un problema de salud de último minuto y bueno, pues nuestras disculpas por estas cosas que suelen también suceder imprevistos en este tipo de seminarios. Bueno, voy a pasar muy brevemente al inglés para dar pie a las participaciones de los ponentes. Just very briefly, a brief welcome for all of you. Bienvenida previa a todo el mundo. Mi nombre es Karim Hauser, soy parte de esta institución, Casa Árabe, y para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Estoy encantado de ver que muchos de ustedes han conseguido asistir. Las sesiones de la mañana fueron muy interesantes y nos gustaría saber las opiniones no solamente de los ponentes, sino también la participación de los asistentes con preguntas o comentarios. Los musulmanes en los estados de la Unión Europea sufren diferentes niveles de marginalización y discriminación en educación, en viviendas, etc. Son también víctimas de estereotipos negativos por las poblaciones mayoritarias en los medios de comunicación. Hay muchas manifestaciones de prejuicios y odio de distintas formas, verbales, físicas, etc. La discriminación contra los musulmanes puede ser atribuida a la actitud islamofóbica, pero también al racismo y a los resentimientos xenófobos. En algunos casos que se entremezclan ambos aspectos. Dada la
situación, la naturaleza de la discriminación y los incidentes de las comunidades islámicas no se denuncian lo suficiente y no se documenta lo suficiente en la Unión Europea. Hay una falta seria de información oficial al respecto sobre la situación oficial, la situación social de los musulmanes en los Estados miembros y también sobre los incidentes islamofóbicos. Dicho esto, este seminario tiene diferentes objetivos, no solamente insistir en esta falta de información, sino también el intentar impulsar el debate y contar con las personas que realmente están investigando y que están en contacto con estas comunidades. No voy a alargarme porque esta es la razón por la que hemos invitado a personas de la Unión Europea para darnos su opinión. Ambos ponentes, tanto Jonas Alwell como Corinne Torrekens, tienen mucha experiencia, como ya he mencionado en mi presentación en español, y por lo tanto, dicho esto, yo le doy la palabra en primer lugar a Jonas. Muchas gracias, Karim, por la presentación. Acabo de abrir mi presentación. También me gustaría agradecer a la Fundación Konrad Adenauer y Casa Árabe por invitarme a venir aquí a hablar de las experiencias de Suecia. Saben que Suecia es un país muy exótico y muy frío, allí arriba en el norte. Por lo tanto, es muy interesante para mí estar aquí ahora y compartir con ustedes algunas experiencias y también para aprender, por supuesto, de las experiencias de otros países. Voy a empezar dándoles una breve presentación de alguna forma del calendario de la historia de los musulmanes en Suecia. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no había musulmanes en Suecia. Había algunas personas que habían venido a lo largo del tiempo, pero realmente no había una verdadera presencia musulmana. La primera fase de establecimiento fue entre el 1948 y 1980, más o menos. Esta fue la época de migración laboral a Suecia, y la mayoría de los musulmanes que venían a Suecia venían como migrantes laborales de países como Turquía, Yugoslavia, y personas también de otros países, pero sobre todo esos dos países. No había mucho espacio para la vida religiosa en aquella época. Los musulmanes se reunían en sótanos o en algunas casas privadas, se reunían allí para rezar. Solamente fue a finales de los 70 cuando la primera mezquita se construyó en Suecia, y luego llegaron otras en los 80 y en los 90. Es ahí donde podemos empezar a hablar de una fase de establecimiento importante. La migración ha cambiado desde entonces, por lo tanto ya no era migración laboral, sino más bien de refugiados y de migración de familiares. Y los países principales de los que procedían estas personas eran Irán en los 80, la antigua Yugoslavia, por supuesto, con la guerra civil en los 90. Irak, quería decir, a partir del 2000, y Siria, y también algunos grupos importantes desde Somalia, de Afganistán, del Líbano, etcétera. Y a día de hoy podemos decir que las instituciones islámicas, que hay instituciones islámicas en la mayoría de las ciudades suecas. Algunas de ellas tienen condiciones muy básicas, todavía se ven algunas mezquitas en sótanos, pero en la mayoría de las ciudades suecas hay edificios que se han convertido en mezquitas con aspecto islámico y que se sienten con un sentimiento islámico. Añadiré algo más a este calendario para informarles de algunas fechas importantes.
en la historia reciente de Suecia. Hasta los años 50, la religión, Suecia era un país religiosamente muy homogéneo. Éramos protestantes, era un país cristiano, lo había sido durante siglos. No había realmente diversidad religiosa. En 1951 Suecia tuvo una ley de libertad de religión. Se incluyó en la legislación nacional. Esto es lo que nosotros llamamos, lo consideramos algo negativo, el derecho a las personas a no pertenecer a ninguna organización religiosa, realmente. En 1975, el gobierno sueco se dio cuenta de que Suecia ahora era un país plural desde el punto de vista cultural y religioso. Por lo tanto, establecieron una serie de objetivos para la política de inmigración. Esto en los 70. Esos objetivos declararon a Suecia como un país culturalmente plural y también abrió la posibilidad de que el Estado apoyara desde el punto de vista económico y desde otros aspectos a las comunidades religiosas. En los 90, la política de inmigración se convirtió en una política de integración. Es decir, la integración como término político y legal es lo que vemos a partir de los 90. Y los objetivos de la política de integración sueca son igualdad de derechos, de exigencias y de oportunidades para todo el mundo, independientemente del trasfondo ético y cultural. Y normalmente se añade en una sociedad cada vez más diversa. Por lo tanto, esto refleja lo que decía Mohamed Asid del Reino Unido esta mañana. En el año 2000, la Iglesia de Suecia y el Estado se separaron. Eso no significó mucho para otras organizaciones religiosas, pero así todo pudieron obtener un reconocimiento público y recibir financiación del Estado. Pero lo que ocurre en el año 2000 es que con el crecimiento de la migración, Suecia se ha convertido en un país cada vez más diverso. Por lo tanto, ¿cuántos musulmanes hay en Suecia? Bueno, la respuesta verdadera es que nadie lo sabe. Ni siquiera tenemos permiso para hacer esa pregunta. Es parte de la Constitución de Suecia que nadie puede registrar la religión de una persona. Por lo tanto, lo único que podemos saber es cuántos miembros hay en las organizaciones públicamente reconocidas. Y esa cifra está en torno a los 140.000. Pero estos son aproximaciones. Y yo creo que la mayoría de ellos, las cifras pueden estar entre 150.000 y 600.000. Este es el número. Estas son las cifras. Nosotros podemos querer decir muchas cosas con estas cifras. Para algunas personas se trata de una identidad religiosa muy fuerte, pero también puede ser una identidad cultural, etc. Por lo tanto, dependiéndose de lo que queramos decir, podemos encontrar cifras muy diferentes, como lo que hemos visto aquí. Pero en Suecia debería quedar claro que la presencia islámica es hasta cierto punto una consecuencia de la migración. Y estas son cifras del número de migrantes que han llegado de diversos países. Y es entre estos países de donde podemos esperar que hayan llegado la mayor parte de los musulmanes, la antigua Yugoslavia, Siria, Irak, Irán, etc. Se pueden ver aquí algunas cifras, pero estas cifras no son cifras de musulmanes, sino cifras del número total de inmigrantes que han llegado a nuestro país de estos países. Pero, en resumen, la población de Suecia es de 10 millones de habitantes. El 17% de ellos son inmigrantes, es decir, que han nacido en otro país. Y un 6% adicional también incluiría personas que no han nacido fuera de Suecia, pero cuyos padres han nacido ambos fuera de Suecia. Lo que decimos es que estas personas tienen un trasfondo extranjero.
Quiero hablar algo de una investigación que ya se llevó a cabo hace varios años sobre la integración de musulmanes en Suecia. La pregunta que yo hacía era ¿qué supone para los musulmanes, los grupos musulmanes, las comunidades musulmanes establecerse en Suecia? Para mí el establecimiento se acerca a la integración. También tiene un significado asociado que significa que han sido reconocidos como una comunidad religiosa por sí misma. Esta investigación es ya bastante antigua, pero yo creo que se ha confirmado a través de otras investigaciones más recientes en varias ocasiones, por lo tanto lo voy a comentar un poco. Estaba hablando de los criterios internos y los criterios externos. Los internos son como los recursos, las fortalezas que necesita tener el grupo, la solidaridad dentro del grupo y también la infraestructura y los recursos que sean suficientemente fuertes como para crear una institución duradera. Estos son los criterios internos. Y los criterios externos tienen que ver con cómo se relaciona uno con la sociedad que les rodea. Y hay un factor importante para establecerse y es que sea visible, que la gente pueda ver que existe. Y eso podríamos decir que es la diferencia entre una mezquita en el sótano y una mezquita construida para ese objetivo, porque la mezquita que se ha construido como mezquita es visible, lo ve la sociedad. También tenemos que conseguir un cierto nivel de sensación de sueco. Es decir, podemos incluir aquí la posibilidad de comunicarse en sueco. Una gran diferencia entre las organizaciones musulmanas que se comunican en sueco, que tienen páginas web y sitios web en sueco, y otras que prácticamente transmiten todos sus mensajes en árabe, por ejemplo. Es el primero lo que se considera como más establecido en el país. Yo pensé que también se necesitaba lo que yo llamaba un desplazamiento de la institución. Sé que esto es un término un poco extraño, pero lo que quiero decir es que el grupo religioso, la comunidad, tendría que alejarse un poquito de la religión estrictamente y hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo formar grupos de mujeres, grupos de jóvenes, o tener actividades deportivas, etc. Esto hace que consigan un reconocimiento en la sociedad civil del país. Y por último, hay algunos medios formales para establecerse, es decir, que se pueden registrar como una comunidad religiosa. Uno puede conseguir un reconocimiento público a través de este proceso. Se puede conseguir financiación local, municipal, etc. Esto nos lleva a un dilema para algunos de estos grupos. Es el dilema entre la religiosidad y la generalidad. En Suecia hay una forma secular para legalizar la religión, que yo lo llamo que es conspicuo, que digamos que es igual que es sospechoso. Si uno se le ve como muy religioso, es bastante extraño para algunas personas, para muchos suecos. A la vista de las comunidades musulmanas o otras comunidades religiosas, aceptar totalmente los valores seculares no es su objetivo realmente. Uno quiere conservar la identidad religiosa, quiere conseguir la libertad y quiere algunas igualdades para conseguir la igualdad en una sociedad plural. Tenemos también la cultura generalizada que te hace que te alejes un poco de la religiosidad estricta, y esto provoca un dilema para algunos grupos islámicos. Otro dilema que es actual y también continúa tiene que ver con la inmigración de refugiados en Suecia. Podemos ver en estas imágenes, una es de Malmö, donde yo vivo, y hablaré un poquito más de esto más tarde. Esta imagen muestra lo que ocurrió en otoño de 2015. Durante ese año, Suecia recibió 163.000 solicitantes de asilo. En relación con la población de este país, esa cifra es muy elevada realmente. Podemos ver aquí un poquito más abajo que en
2015 se detectó un pico en el número de solicitantes de asilo que llegaban al país. La legislación ha cambiado, Suecia se ha adaptado un poco a la normativa europea cuando se trata de tomar decisiones en torno al asilo, etcétera, y también cerró sus fronteras. O creó por lo menos algunos controles a nivel de frontera. Por lo tanto, las últimas cifras son más bajas, pero el problema de la integración de estos grupos continúa, porque la mayoría de ellos no vuelven, se quedan en Suecia. Y no sabemos qué va a pasar y no sabemos cómo van a adaptarse a este nuevo país. Me gustaría describirlo de esta manera. Creo que hay como un campo de fuerzas que rodea a estos musulmanes suecos y que tiene 5 fuerzas que yo he identificado. Estas 5 fuerzas son la sociedad secular, la actitud islamofóbica y xenofóbica, las tendencias fundamentalistas y extremistas, la exclusión económica y segregación económica, y las propias instituciones, ya sean mezquitas o congregaciones o otro tipo de instituciones culturales, diferentes grupos, pero también cosas como cementerios, etcétera, que los musulmanes crean como instituciones. Hay un riesgo importante y muchos han detectado que hay una especie de barrera que se está construyendo entre lo que se considera como sociedad sueca y lo que considera como Islam. Pero también hay varios intentos que se han puesto en marcha para derribar estas barreras, para crear lo que a veces se conoce como un Islam azul y amarillo, sueco, digamos, porque estos son los colores de la bandera sueca. Y este sitio web que les estoy mostrando aquí detrás es un ejemplo de esto. Se llama islam.se, que es el dominio sueco, SE. No muestra imágenes de la Kaaba, la Meca o de las principales mezquitas musulmanas, sino imágenes de Suecia, del Ayuntamiento de Estocolmo, etcétera, para mostrar de alguna manera que esto es una plataforma para los musulmanes suecos. Esto es, por lo tanto, un ejemplo de lo que yo llamaría Islam azul y amarillo. Deberíamos recordar. Ahora hablo de la relación entre la sociedad secular. Estos son datos de una investigación mundial que se ha llevado a cabo a lo largo de 6 años y no hay en ningún otro país más secular e individualizado que Suecia en todo el mundo. Queda muy claro cuando vemos esta imagen. Suecia es un país bastante extremo. Pido disculpas por la cantidad de texto que tengo en esta diapositiva. No voy a leerlo todo, pero voy a destacar algunos puntos. Yo diría, a pesar de esta secularización extrema de Suecia, no tiene mala pinta cuando hablamos de las comunidades musulmanes y la sociedad secular. Y parte de esto tiene que ver con el impacto duradero del Islam y de las políticas de integración. En el discurso político, las minorías inmigrantes no se ven como una amenaza, sino como contribuidores o incluso como socios en la formación de una sociedad plural y democrática. Y segundo, en este proceso, las organizaciones religiosas juegan un papel importante, al menos si consiguen colaborar con otras partes de la sociedad civil y con las autoridades públicas. Y en tercer lugar, este proceso es especialmente probable que consiga el éxito entre las sociedades musulmanas que ya son en una sociedad multiétnica, porque tienen que estar abiertos a diferentes ideas y diferentes perspectivas. Y ahora pasamos al tema de la islamofobia en Suecia. Aquí tengo una imagen del líder de lo que llamamos el Partido Democrático Sueco, que es el más claramente xenófobo y islamofóbico.
le preguntas que si quieren una Suecia multicultural, te dirá que no. Aquí hay un ejemplo de una mezquita para mostrar lo que no quieren. El líder ha declarado que los musulmanes son una gran amenaza extranjera. Como país es lo que más nos amenaza, es lo que dice. Y esto afecta a la política extranjera y a la política de integración al mismo tiempo. Es decir, que defiende que los musulmanes no deberían estar en Suecia en absoluto. Hay muchos aspectos de islamofobia en Suecia. Podemos decir que algunos de estos aspectos son tipos de xenofobia diaria que están presentes en las estructuras de la sociedad, en el trabajo, en la vivienda, en la educación, pero también, por supuesto, en actitudes de miedo y de antipatía entre los miembros de la población mayoritaria del país. Pero este partido político, los demócratas suecos, ha tenido mucho éxito a la hora de absorber estos miedos y estas antipatías. Por lo tanto, los votantes de este partido realmente tienen mucha probabilidad, es muy probable que muestren este tipo de actitudes. ¿Y cuáles son los efectos de la islamofobia? Bueno, hay numerosos ejemplos de delitos de odio contra musulmanes y contra las comunidades musulmanes. Por ejemplo, ataques a las mezquitas. Las mujeres que utilizan el hijab normalmente están expuestas a actitudes islamofóbicas en situaciones cotidianas del día a día. Y hay ejemplos de musulmanes que sienten que tienen que cambiar de nombre para poder conseguir un empleo o para poder conseguir la integración en la sociedad. Por lo tanto, esto no es lo que intentamos lograr cuando hablamos de la integración, pero hay musulmanes que sienten que tienen que cambiar su identidad, al menos la forma en la que la gente les percibe. Lo tercero de lo que quiero hablar es de la radicalización y el terrorismo. Ha habido solamente algunos ejemplos de ataques terroristas en Suecia de autores musulmanes. Estos son los dos principales que han causado víctimas, tanto en el centro de Estocolmo en 2010 y otro en 2017. Puede que hayan oído hablar del último, donde murieron 5 personas asesinadas por un hombre que condujo una camioneta en una calle con muchas personas. Los servicios de seguridad han intentado identificar estas amenazas y dicen que vienen sobre todo de combatientes retornados y han sido radicalizados por mensajes extremistas de distintos tipos. Estos mensajes puede que se divulguen oralmente en reuniones grupales, en pequeños grupos o también a través de sitios web, en las redes sociales. Todos conocemos este fenómeno. Un problema más grave quizás para las personas que han abandonado Suecia, jóvenes musulmanes que han abandonado Suecia para luchar con el ISIS en Siria y en Irak. Hay un gran número de servicios de seguridad. Según dicen los servicios de seguridad, hay un gran número de jóvenes que lo hayan hecho. No estoy seguro, pero creo que cientos. Y algunos de ellos están regresando y esto causa problemas. ¿Qué hacemos con un combatiente del ISIS que regresa a Suecia? ¿Es una amenaza? ¿Cómo les tratamos? ¿Han cometido delitos? Etcétera. Esto es una gran pregunta a día de hoy en Suecia. Los musulmanes, por supuesto, reaccionan y dicen que el extremismo no es parte de su idea del Islam. Si bien reconocen que algunas personas han podido desarrollar una actitud islámica y tienen una noción del Islam que ha provocado esto aquí, pero en realidad no tiene nada que ver con el Islam. Tengo un par de minutos más para resumir, solamente para hablar de donde yo vengo. Este es mi ejemplo local. Yo vengo de Malmö.
que está al sur de Suecia. Y estamos como entre Suecia y Dinamarca. Hay unos 40 kilómetros entre mi ciudad y Copenhague, que está en Dinamarca. Malmö es una ciudad que crece mucho, al menos en comparación con su talla, con su tamaño, desde el punto de vista cultural, étnico, es la más diversa del país. También es la ciudad con la mayor desigualdad socioeconómica del país. Tiene a la población, los barrios más pobres del país. En Malmö hay una mezcla extraña porque por un lado tenemos una vida de convivencia muy buena, gente con diferentes nacionalidades y con diferentes religiones que conviven y que trabajan juntos, pero también hay una fuerte segregación en cuanto a los lugares de residencia de las personas. Cuando estudié el Islam en Suecia, en aquel momento solamente había una institución islámica importante, hace 20 años, en todo Malmö, no en Suecia, sino esto era en Malmö. Este se llamaba el Centro Islámico. Esto se ha ampliado desde entonces y lo que ha pasado sobre todo es que hay varios centros, varias instituciones islámicas nuevas. Pronto habrá 3 mezquitas construidas para este objetivo en la ciudad. Yo creo que Corinne dirá algo que puede estar relacionado con esta imagen. Pueden ver aquí la concentración geográfica de estas mezquitas, por ejemplo. He estado analizando 3 ejemplos locales de medidas para integrar a los musulmanes. Voy a mencionarlas brevemente porque me quedo sin tiempo, pero una es la red musulmana de Malmö. Es una red de diferentes organizaciones islámicas y yo creo que algunas de ellas son bastante cerradas desde el punto de vista étnico. Trabajan juntos y transmiten un mensaje a la sociedad que les rodea de dar una imagen positiva del Islam, y haciendo esto han conseguido lo que yo he hablado, es decir, conseguir que esto sea un factor para la integración de este grupo de organizaciones y también de las personas. Hay personas importantes en estos grupos, a lo que normalmente llaman los hacedores de todos los días, los que hacen que las cosas sean posibles. Gente comprometida no solamente con su religión, sino también con la integración de los vecinos, los miembros de esos grupos. Otro ejemplo tiene que ver con la educación pública para adultos. El nombre Ibn Rushd ya se ha mencionado hoy. Esto da nombre a la asociación que trabaja muy estrechamente con la sociedad civil que le rodea, y su objetivo principal es enseñar a los adultos musulmanes cosas que tienen que ver tanto con su religión, con el idioma y con el tipo de habilidades que les ayudarán a integrarse en la sociedad. El tercer ejemplo, que yo creo que es muy emocionante, es una colaboración que se ha hecho con el nombre de Open Skåne, Skåne abierta. Skåne es una provincia a la que pertenece Malmö, en inglés se dice Scania. Esto es un tipo de colaboración entre las comunidades musulmanas en toda la región y la policía regional. La policía y los líderes musulmanes se han reunido, han compartido experiencias, han hablado, se han enseñado cosas mutuamente, y esto ha provocado mucho menos miedo, mucha menos falta de conocimiento por ambas partes. Solamente les llevó un par de meses después de que se reunieron la primera vez para que las principales mezquitas musulmanes fueran visitadas por la policía local. Es decir, los musulmanes, los miembros de estas congregaciones, conocieron a la policía, se reunieron con la policía, pero no de una forma negativa, sino positiva, como invitados. Y también a la inversa,
la policía pudo conocer a los predicadores, conocieron a las personas, de repente pues tenían nombres, números de teléfono que podían utilizar cuando querían averiguar algo. Por ejemplo, para ayudar si algún joven musulmán había sido arrestado, pues habría gente con la que podían hablar del tema. Y esto es, por supuesto, fundamental. Si uno quiere que el trabajo de la policía se haga bien, tiene que conocer el vecindario, tiene que conocer a la gente. Por lo tanto, yo creo que esto es un buen ejemplo de integración. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you, Jonas, for giving us also a sort of like a balanced talk between the forces. Muchas gracias por este panorama muy equilibrado sobre la vida de los musulmanes en Suecia, con todos sus derechos, con la convivencia, y gracias por estos ejemplos concretos de tu ciudad natal. Creo que es muy importante cuando hablamos de distintas instituciones, también destacar estos ejemplos de buena colaboración entre inmigrantes y instituciones como la policía. Esto también ocurre en otros países europeos. Todo ello también depende mucho de cuál es el papel de una policía en el propio país y con respecto a los propios ciudadanos. Vamos a ver ahora el caso de Bélgica con ayuda de Corinne, y así después nos queda un poco de tiempo para las preguntas. Desgraciadamente no vamos a poder hacer la pausa de café. Para aquellos que ahora tienen un poco de sueño, lo siento mucho, pero luego aquí por la tarde habrá cine y habrá que terminar antes de una pequeña pausa, previsto. Nada más para cambiar las mesas y las aguas, para poder pasar directamente a la sesión siguiente, dado que a las 7 hay cine en Casa Árabe y tenemos que ventilar un poco y limpiar un poco antes de que vengan la to audiencia. change the speakers, the microphones. So now Corinne has got the floor. Thank you again for this invitation. Muchas gracias y muchas gracias también por esta invitación. Acabamos de hablar de la identidad de color amarillo y azul, y esto me lleva a hablar de los colores de la bandera belga y sus colores, pero bueno, primero un poco de información de fondo para contextualizar. El Islam fue reconocido en 1974, la inmigración masiva por parte de musulmanes a Bélgica se inició en los años 60, 70. La mayor parte de los primeros inmigrantes venían de Marruecos y después de Turquía. Así que en Bélgica ahora hay 7 religiones en un estado que, sin embargo, es un estado laico, y de hecho la secularidad, la laicidad se reconoce como un culto más. El budismo, por otra parte, también se acaba de incorporar a estas religiones reconocidas. Sin embargo, en lo que se refiere al papel del Islam, pues el debate nunca termina. Pues algunos ejemplos de lo que se viene hablando desde 1989, por ejemplo, se sigue discutiendo sobre la posibilidad de llevar el velo en los colegios, sí o no, en los empleos cara al público, como en un supermercado, por ejemplo. Pues ha habido una prohibición del velo que cubre la cara. Después todos recordarán el caso del burkini, no tan relevante en un país con pocas playas como es Bélgica, pero tuvimos el debate en torno a unos cuantos casos, y este año Bélgica acaba de decidir prohibir el sacrificio animal según el rito halal.
esto también afecta pues, el rito judío del kosher. Así que ya no está permitido esta forma de sacrificar a los animales. Bueno, aquí pues una imagen de la gran mezquita de Bruselas, una de las mezquitas más grandes de Bélgica. Es una mezquita salafista relacionada con Arabia Saudí. Pues tenemos los ciudadanos marroquíes y turcos. Ellos fueron pues los inmigrantes principales y realmente se convirtieron con el tiempo en inmigrantes muy aceptados, pero hoy en día lo que establece nuevas barreras más allá de la etnia es la religión y es el Islam. Entonces la pregunta es hasta qué punto uno puede ser belga a la vez que musulmán. Esa es la pregunta que se debate ahora. Los medios se ocupan de estos temas posiblemente de forma muy vehemente. Creo que las imágenes hablan por sí solas, no hace falta explicarlo. Pues artículos como el Islam se enseña en los colegios, pues otros titulares dicen coméis halal sin saberlo. Bueno, se está convirtiendo en un debate bastante histérico, por lo menos en parte de la prensa. Y, por supuesto, después los ataques terroristas en marzo del 2016 en el aeropuerto y en el metro, y esto pues volvió a poner en el foco de la atención la amenaza terrorista. Debido a los ataques terroristas, pues la histeria, por supuesto, aumentó, pero ya existía previamente. En realidad, algo que se puede resumir en una actitud de desconfianza mutua, de desprecio por la religión del otro. Y aquí, por ejemplo, pues en realidad un militante de extrema derecha diciéndole gracias compañero a un militante del Daesh, porque en realidad los extremismos se ayudan mutuamente porque incrementan el temor. Pues aquí pues una gran concentración en la plaza de la Bolsa en Bruselas. Tuvo, pues sin embargo luego después de este acto que fue organizado en conmemoración de los atentados, pues la misma plaza fue ocupada por una demostración de militantes de extrema derecha. Unos meses más tarde pues se realizó una encuesta y esta encuesta mostró que muchos belgas sin ningún vínculo con el extranjero ni familiares en el extranjero consideran, sin embargo, según esa encuesta, que hay demasiados extranjeros en el país, demasiados inmigrantes en la sociedad. Más del 60% son de esta opinión y este mismo porcentaje también es de la opinión que nosotros, entendiendo por nosotros los que no tenemos ningún vínculo con el extranjero, estamos sufriendo una invasión. A lo largo de esta misma argumentación, el 74% considera que el Islam no es una religión tolerante, desde luego mucho menos que otras religiones.
y la presencia de la comunidad musulmana es percibida como amenaza por parte del 60% de la población por todas las razones que hemos indicado y también hay un factor edad. A mayor edad, más sensación de amenaza y a menor educación también más sensación de amenaza. Por el otro lado, en el lado del colectivo musulmán, que también fue sometido a una encuesta, pues ahí el 33% de ellos respondieron que no les gustaba la cultura del país ni el modo occidental de vida. Y lo que suscitó mucho debate en Bélgica fue que el 9% de los musulmanes encuestados dijeron que no condenaban al 100% los ataques terroristas. Bueno, todo ello simplemente para que veáis cómo está polarizado el debate en Bélgica. Un elemento de esta polarización es que muchos belgas, al igual que muchos otros europeos, tienen una percepción muy exagerada de la presencia musulmana en Europa. Aquí lo vemos. En Francia, por ejemplo, la mayor parte de los franceses que participaron en las encuestas tienen la sensación o afirman que hay un 40% de población, o sea, que un 40% de la población francesa es musulmana, cuando la realidad es que solo un 8% es musulmán. Y en Bélgica, pues se afirma, en las encuestas se afirman que están convencidos de que hay un 30% de población musulmana, cuando la realidad se sitúa en torno al 5%. Así que hay un abismo entre la percepción de esta presencia musulmana y la realidad. Y lo que también oímos muy a menudo en este debate es la idea de que la integración ha fallado. Muchos políticos, por ejemplo, declararon que durante los últimos meses o durante las últimas semanas se han manifestado en este sentido. Bueno, hay una serie de elementos que encontramos en esta encuesta entre los belgo-turcos y los belgo-marroquíes, que representan más o menos el 90% de los musulmanes en Bélgica. Todo ello para mostrar que el concepto de integración es algo muy matizado, que tiene muchas facetas, y algunas facetas pues se han realizado con éxito, otras en cambio no tanto, y hay que analizarlas de una en una. Pues aquí hay mucho detalle, pero voy a intentar resumirlo y voy a intentar explicar algunos de los elementos más importantes de este estudio. Los aspectos que van mejor, bueno, que han cambiado, porque lo de mejor es muy subjetivo. Lo que hemos observado es una mayor secularización en Bélgica. También en el mundo de los musulmanes les preguntamos por todos sus hábitos religiosos, que si rezaban, que si iban a la mezquita, si comían halal, etc. Pues todas estas prácticas religiosas son prácticas seguidas muy estrictamente
pero lo que observamos por otra parte de que en cada individuo pues hay prácticas muy individuales también. Son prácticas pues muy a la medida de cada uno. ¿Qué entendemos por esto? Pues vemos que hay dos formas de transmisión de estos ritos y de estas costumbres. Por una parte, por los padres y por amigos, etc. Esta es la forma más clásica de transmisión de tradiciones. Sin embargo, la otra fuente de información es la lectura, y esta ya es una práctica completamente individual. Es el individuo quien elige los autores que lee. Por otra parte, observamos que la influencia de los imanes en cuanto a la construcción de la fe propia tiene cada vez menos importancia. La fe individual viene determinada por lo aprendido por la familia y por las lecturas, y no por parte de lo que predican los imanes. Después intentamos incorporar todos estos hechos intentamos evaluarlos con un modelo estadístico. Sin embargo, no funciona. Pues, por ejemplo, hay algunos que rezan y que van a la mezquita regularmente, pero no observan el Ramadán, o los hay que sí observan el Ramadán, pero a lo mejor no observan las 5 oraciones diarias. Es a lo que nos referimos con una religión pues hecha a la medida de cada cual, con un sistema de bricolaje, como lo solemos llamar. Una dimensión que también observamos es la siguiente. Ya dije que en la prensa en Bélgica constantemente pues hay un debate muy vehemente sobre pues, el islamismo radical, la policía, etc. Pues hemos observado que los que observan todos los preceptos religiosos, pues los que son los seguidores más fieles de su religión, desde luego tienen el mismo comportamiento dentro de la sociedad civil y en cuanto a la integración que los son menos. Lo que queremos decir que el hecho de ser más o menos religioso no repercute en absoluto en el grado de integración. Esta individualización de las prácticas religiosas y el papel cada vez menor de las mezquitas, cuando no estoy diciendo que todo ello no tenga su importancia, pero parece ser que la mezquita como institución incide poco en la construcción de la fe propia, y este siempre es un primer paso hacia la secularización. Otra de las cosas que van mejor es el desarrollo del respeto por los valores democráticos. Al menos el 60 hasta un 70% de los entrevistados afirman que la democracia es la mejor forma de gobierno, o separación entre Iglesia y Estado. Pues el mismo porcentaje está de acuerdo en que debe haber esa separación. Libertad de expresión, 70% no está de acuerdo en que la educación debe ser diferente para hombres y mujeres, y un 80% está de acuerdo con que las labores de la casa se deben repartir entre hombres y mujeres. Así que los valores democráticos tienen claramente una aceptación mucho mayor que en el pasado. Después vimos que un poco más del 40% de la población belgo-marroquí tiene un título
académico. Con esto pues se sitúan en la media belga, un poco peor el resultado en la comunidad belgo-turca. Después, en cuanto a las categorías socioeconómicas, pues no las estudiamos en encuestas anteriores o que no existían todavía en las encuestas anteriores. En cuanto a al idioma, pues al menos la mitad de los entrevistados hablan o francés o flamenco con sus hijos y el 25% es de la opinión de que las identidades que tienen son tanto la marroquí como la belga, o tanto la turca como la belga. Por supuesto, hay otros aspectos que todavía son problemáticos. El matrimonio entre belgas y emigrantes, pues el 80% está casado con o en una relación con una persona de la misma nacionalidad, es decir, o con otro turco o con otro marroquí. Y el 40% afirma abiertamente estar en contra de casarse con una persona no marroquí o no turca. Esto quiere decir que la segunda y la tercera generación, es decir, personas nacidas, educadas, socializadas en Bélgica, pues esta segunda y tercera generación se sienten diferentes de los belgas sin ningún vínculo extranjero. Es decir, que aquí hay una distancia que está aumentando entre estas segundas y terceras generaciones. Se consideran diferentes, más diferentes y son menos activos en el mercado laboral, menos activos en el mundo de la política, y esto pues es un círculo vicioso pues entre esta identificación creciente una vez más con el grupo de origen en vista del incremento en la hostilidad y xenofobia por parte de la población del país. Lo que también observamos es lo siguiente. Bueno, hemos dicho que los valores democráticos se aceptan, pero desde un punto de vista conservador, es decir, hay rechazo, una actitud muy crítica con respecto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, sobre todo la homosexualidad, por ejemplo. Y también vemos que hay grupos ortodoxos que se oponen a esta tendencia a la secularización y a la religión a la medida de la que hemos hablado. Ellos defienden el Islam como un paquete que o se acepta en su integridad o no, es decir, las 5 oraciones al día, la mezquita, el Ramadán, etc. Y rechazan el recortar ninguno de estos elementos a la propia conveniencia. Pues para un país neutral es muy difícil responder a estos grupos. Tenemos libertad de expresión, libertad de asociación. Surgió la idea de traducir los libros religiosos liberales. Sin embargo, al sugerirlo se nos acusó de querer inmiscuirnos en
religioso de los inmigrantes. Bueno, ya voy llegando al final. Me gustaría hacer un comentario acerca del término integración que se barajó esta mañana y comentarios que también se hicieron esta mañana. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que en Bélgica tenemos pues esos terceras e incluso cuartas generaciones con nacionalidad belga. Son ciudadanos belgas. Y seguir hablando de integración, bueno, en realidad ya no es posible. Pero los discursos que se barajan en los debates políticos tienen su impacto. Y también las conclusiones a las que nosotros llegamos como analistas o como ciudadanos cuando hablamos de los otros, pues todos los términos que utilizamos al hacerlo tienen su impacto sobre la construcción de una identidad. Esta etnicidad y religiosidad reactiva, este círculo que se produce. I prefer speaking of dynamics of participation and inclusion. En lugar de integración, yo también creo que es mejor hablar de inclusión, sobre todo en el mercado laboral, sobre todo habida cuenta de que sigue habiendo pues una diferencia de en torno a un 20 o 30% entre la tasa de empleo según se tiene un vínculo o un trasfondo de inmigración totalmente independencial del nivel educativo. Se tiene entre un 20 y un 30% de probabilidades menos de encontrar un trabajo. Así que este sigue siendo un gran problema en Bélgica. Muchas gracias. Thank you, Corinne, for giving us also this overview of the issues in Belgium. I think it's very difficult muy to difícil medir las identidades. Creo que es un proceso muy complejo, a pesar del hecho de que tengamos estadísticas. Como dices, la gente decide identificarse como belga o como belgo-turco, belgo-marroquí, etc. El guión en el medio de ambos conceptos a veces es mucho más corto que en otros términos. Además de todo esto, uno puede ser además más flamenco que walloní. Esto también identifica el tipo de belga que es uno, etcétera. Con lo cual es una situación muy compleja. Pero yo creo que has conseguido darnos un suficiente matiz sobre la percepción de los problemas, sobre el papel que juegan los medios de comunicación y, como ya ha mencionado Jonas, también el papel de los partidos políticos. Yo creo que esto es algo que tenemos que tomar más en serio. Por supuesto, hay partidos políticos que son extremadamente xenófobos, como de extrema derecha. Pero ¿cuáles son la contraparte a esos partidos? ¿Qué hacen para fomentar la participación política o la integración de otra manera? Aparte de eso, yo creo que la individualización que has mencionado, la religión, esta idea del bricolaje es interesante porque nos permite percibir realmente o entender mejor que no todo el mundo siente que el Islam es ese paquete que decías. Es diferente, igual que los cristianos o los protestantes o los budistas son muy diversos, también lo son los musulmanes, no solamente en sus propios países de origen, sino también en la Unión Europea, que es de lo que estamos hablando hoy. Bien, dicho esto, se abre el turno de preguntas.